Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a Tácticas, el programa de AS Colombia, donde no hablamos de fútbol, hablamos del juego. Y hoy tenemos invitado al profe John Bodmer, quien hasta hace poco estaba al frente de Atlético Nacional y hoy nos acompaña aquí en AS Colombia. Profe, ¿qué tal? Qué bueno que nos haya aceptado esta invitación. Un abrazo. Juan, un saludo especial para ti y para todas las personas de Tactic, de AS, por supuesto, y nada, un gusto el poder acompañarnos. Profe, no nos vamos a demorar mucho, pero la idea es tener algo, tener un espacio para este nicho, que no sé si es grande, mediano, pequeño, no lo sé, pero que existe, de quienes disfrutamos todo esto del análisis, donde disfrutamos todo el tema de la táctica, la estrategia, y quienes valoramos mucho el trabajo de ustedes, los entrenadores, profe, los equipos técnicos de cada uno de los clubes, así que creo que usted va a estar en su salsa, va a estar en lo que le gusta o no. Seguramente, seguramente, me gusta muchísimo. Bueno, para entrar en materia, profe, vamos a escuchar algo que dijo Jorge Valdano, un hombre que pues no solamente fue futbolista, entrenador, director deportivo, sino que toda la vida ha sido un pensador del fútbol y que le dio esta declaración a nuestros colegas de la cadena SER. También te digo una cosa, empiezo a sospechar que los entrenadores son cada vez más importantes. El fútbol se ha vuelto muy metodológico y el método lo maneja el entrenador. O sea, que esto de que el fútbol era cosa de los futbolistas, cada vez es menos. Se está atenuando, sí, porque el futbolista es cada vez de corte más académico y los entrenadores son cada vez más estrictos, más sofisticados, Sí, lo que decías de Xabi Alonso, ¿no? De Arteta, están más en los detalles, y bueno, estamos viendo hasta qué punto los entrenadores empiezan a ser demasiado dueños gente de... muy cotizada. Igual más de la cuenta, ¿o no? Bueno, me empieza a dar la sensación de que va a llegar un momento es que van a valer lo que valen los goleadores, porque hay 5 grandes goleadores en el mundo Sí. y 20 equipos que pueden comprar a esos 5 grandes goleadores. Y con los entrenadores va a pasar algo parecido. Hay 10 grandísimos entrenadores y 20 o 25 equipos que necesitan grandes entrenadores. Bueno, ¿quién se los va a llevar? El que más pague. Sí. Así es la historia. Mira, me manda. Profe, lo dice Jorge Valdano, no lo dice Juan Felipe Cadavid, no me lo inventé yo, lo dijo Jorge Valdano. ¿Usted qué opina? Bueno, indiscutiblemente hay nuevas cosas en el fútbol y estas nuevas cosas vienen ya de hace un buen tiempo. Yo ya lo he dicho otras veces, aquí en Colombia esto viene de hace, yo qué sé, 7, 8 años, 9 años quizás, cuando el profe Osorio ya comenzó digamos que a brillar en el fútbol colombiano con su conocimiento, todo su estudio, su parte académica. Pero esto es algo que existe hace muchísimos años en Europa. A nosotros nos puede parecer extraño, aquí en Sudamérica y en Colombia nos puede parecer algo, por favor, que está revolcando el fútbol, pero esto es algo que existe hace muchísimos años y si uno lo habla con gente de Europa, a ver, si uno pudiera hablar, yo quisiera hablar con Johan Cruyff directamente y preguntarle, y Johan Cruyff habla tal cual como hablamos muchos de nosotros hoy en día que nos hemos capacitado, y no estoy diciendo que porque nos hayamos capacitado somos mejores, simplemente tenemos un conocimiento distinto, nuevo, complementario, como lo queramos llamar. Eh, pero indiscutiblemente nos gustan los detalles, indiscutiblemente nos gusta eh, que las cosas se puedan materializar como uno las entrena, como uno las analiza. Pues al final para eso están las herramientas, ¿verdad? Y esto es lo que vemos en Europa hoy por hoy y los grandes entrenadores del mundo hoy por hoy son estos entrenadores. Así que, pues a mí me gusta. No estoy diciendo que sea mejor o sea peor. Y yo no he entrado en esa lucha de que es mejor, que es peor, que esto no sirve, que esto sí sirve. Hace poco un colega publicó algo sobre una parte donde el Manchester City hace un trabajo analítico de quiebres y respaldos y que si esto no servía, que si sí servía, que finalmente sí o no. Yo en esa lucha no he entrado, yo soy de los que he tomado de todo lo que creo que debo tomar y armar una metodología que creo que puedo, con la que puedo abordar a mis jugadores, porque también hay que tener en cuenta el entorno en el que estamos. Así que para mí es bueno que el entrenador sea metódico, que el entrenador sea detallista, pero también para mí es importante que el jugador no se desnaturalice. En eso también soy partidario, que el jugador no se debe desnaturalizar. Así que el método, el detalle debe llevar herramientas y debe llevar situaciones al jugador
para que él pueda brillar muchas más veces en situaciones en las que nosotros los entrenadores queramos, pero de ahí para allá el jugador ya es el que toma la decisión y al final él es el que va a brillar y es el que va a ejecutar. Así que ahí nosotros los entrenadores no podemos llegar. O sea, pueden decir lo que sea, pero yo no puedo decirle a Messi ni a nadie en el mundo que cuando reciba la pelota en el partido va a hacer X o Y cosa. No, van a haber múltiples posibilidades y el jugador es el que al final va a decidir qué hace: encarar, patear, un túnel, una bicicleta, jugar para atrás, jugar para el lado, regalarla, en fin. Infinidad de cosas que puede hacer el jugador ahí. Mire, profe, que sobre eso que usted está diciendo, iba a ir a hacer una mirada histórica, pero lo que usted termina diciendo me lleva a, no a una reflexión, sino a recordar algo que hace media hora, 40 minutos, puse en mi cuenta de X, porque lo encontré en la cuenta de X de Juan Pablo Varsky. Y se lo vamos a compartir también a todos ustedes aquí en AS. Y es una entrevista, no sé si nueva, vieja, no sé, a Mourinho, cuando contó el día que por primera vez a Cristiano Ronaldo lo ubicó de 9. La decisión por qué la tomó, y dice que fue en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, la ganaron 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo. Y recordemos que una de las de las más importantes transformaciones que tuvo Cristiano fue pasar de un extremo a un 9. Y él explica por qué tomó la decisión y cómo la tomó. Pero ¿a qué voy? Hizo énfasis en lo que usted está diciendo. El entrenador, profe, según lo que le escucho a usted y le escuché ahí a Mourinho, genera escenarios para que el futbolista pueda desarrollar sus destrezas, sus capacidades, tanto individuales como la interrelación. Pero ustedes no son un GPS que les dice parta por aquí, vaya por aquí, decida así. O sea, ustedes simplemente le generan el escenario, ¿es eso? Totalmente. Es que al final nosotros como entrenadores lo que necesitamos o lo que queremos hacer es generar las vías para llevar la pelota de un lado al otro. Yo necesito llegar al área del rival y generar más situaciones de gol que las que me generen a mí. En eso se basa el juego. Yo necesito generar más situaciones y ojalá convertir la mayor cantidad posible y que a mí me generen menos y que obviamente me convierta en un menor porcentaje. Pero yo no puedo, o sea, es que yo no puedo tener un control remoto para decirle al jugador en el juego, en el día del partido, en el momento oficial, controle con externo, controle con interno, oriente hacia adelante, oriente hacia atrás, perfílese más hacia adentro que hacia afuera. Yo quiero que reciba mejor hacia adentro. No. Yo le doy una posición general y le explico el por qué y el para qué. Y él ahí decide si se va a perfilar hacia afuera o hacia adentro. Si en el control va a ser el giro o mejor va a ser un pivot. O si después de girarse va a encarar, va a ser una pared, un túnel, una apertura, un cambio de frente. Esto es una decisión que el jugador al final va a tomar. Y nosotros los entrenadores dependemos de los jugadores, totalmente. Entre más talento tenga el jugador, y el talento parte primero aquí, de su capacidad de percibir, decidir y después ejecutar, pues nosotros los entrenadores dependemos de los jugadores. Somos entrenadores gracias a los jugadores. Totalmente. Ahora sí, profe, una mirada histórica. Porque me llama la atención eso que usted dice y sin habernos puesto de acuerdo, de alguna manera yo he vivido esa lucha que hay a otra escala, ¿no? A otro nivel. Usted ya es un nivel ya de entrenador, de técnico, ¿cierto? De equipo profesional. Lo mío es más de comunicación, donde seguramente yo tengo que verlo de otra manera, pero la esencia es la misma. Claro. Nosotros tenemos la lucha, profe, también en nuestro medio de quienes creen que hablar de fútbol, hablar del juego, ¿cierto? De la complejidad del juego es vender humo, es exagerar, es mentir, es hacerse ver más inteligente. Yo creo que es una manera distinta de entender este deporte y cada quien sabrá por qué lado irse. Pero leyendo un par de libros, uno de ellos la pirámide invertida y otro, no recuerdo exacto el nombre, pero más o menos es la evolución del fútbol a través del falso 9. Profe, ya a comienzos del siglo pasado, los técnicos se preocupaban por desarrollar temas tácticos estratégicos. O sea, esto no es de los últimos 10, 20, 30, 40 años. Esto es de toda la vida del fútbol, casi desde que los escoceses eligieron a los ingleses. Esto tiene que ser un fútbol colectivo y no individual, un deporte colectivo y no individual. Total. Yo creo, sin decirlo como una verdad absoluta, o sea, es que hace muchos años se hacían muchas cosas de las que hoy, simplemente que el nivel de conciencia cambió. Es decir, hoy esto se ha vuelto consciente. Yo he tenido conversaciones con entrenadores vieja guardia, como los llaman, a los que aprecio y admiro mucho también, porque yo siempre he dicho, ojalá yo como entrenador logre siquiera el 30% de lo que han logrado muchos de esos entrenadores vieja guardia, porque los logros que tienen son impresionantes y estamos
lejos todavía de llegar a lo que ellos han hecho. Pero yo hablando con ellos, ellos me decían en otros términos, y hablo a nivel así, hablo en plural, prefiero hablarlo en plural y no en singular. Y ellos me decían cosas como que, pero es que eso nosotros lo hacíamos y eso nosotros le decíamos así. Nosotros también lo hacíamos antes. Yo me acuerdo que cuando yo era jugador, yo lo hacía así porque a mí me decían que era mejor esto. Entonces, al final, lo que pasa es que esto se ha vuelto consciente y le hemos encontrado como la productividad. Me explico. ¿Por qué el 9 juega en el intervalo entre los dos centrales? ¿Cuál es el motivo de jugar ahí? ¿Sí? Entonces es fijar, es atraer. Si yo hago una diagonal de adentro hacia afuera, me voy a arrastrar el central más lejano y lo que voy a lograr es abrir el intervalo entre central y lateral lejano para que entre un interior o entre un extremo en una ruptura en L y llegue al área. Pero para esto necesito que el que tiene la pelota le haga un pase, obviamente con una calidad excelsa de un jugador muy talentoso para que él después controle y termine en situación de gol. Y yo hablaba con ellos y ellos me decían, no, es que eso nosotros también lo hacíamos, pero lo hablábamos de esta manera, lo decíamos de esta manera. Simplemente el nivel de conciencia no era tanto, por eso la cantidad de veces que lo hacían en el juego no eran tantas como se pueden hacer hoy. No sé si me está haciendo entender. Sí. Como la conciencia hoy es tal, entonces el 9 ya es consciente y dice, hombre, lo voy a hacer, pero yo necesito que mi interior y mi extremo lejano aprovechen el espacio que yo le genero. Ahora, entonces esto se da muchas más veces en el juego de las que se daban anteriormente, porque anteriormente pues se corría por muchas partes, el tema de ir cerca a la pelota, pedir el balón y todo esto, hacía que esto se diera menos veces, pero ya lo hacían de forma inconsciente, pero lo hacían. Pero además yo le sumo otra cosa, profe, porque usted habla de la conciencia que hoy se tiene, pero también estamos en otros tiempos. Distinto eran los años 40, 50, 60, 70, donde no había la bibliografía que hoy hay y mucho menos el acceso a través de las redes, del internet, a toda esa información. Y lo llevo a esto que también le escuché a Valdano. Valdano le explicaba a unos colegas en Argentina que hace 40 años, 30, 40 años, un aficionado bajaba de la tribuna a una charla táctica, una charla técnica previa a un partido, de Guardiola, él puso de ejemplo a Guardiola, y que muy seguramente ese aficionado hace 30 años bajaba, la escuchaba, subía y la explicaba perfectamente. Y que hoy puede que sea el mismo tema, como usted dice, el mismo objetivo, incluso casi que la misma estrategia, pero con otra terminología. Entonces él le hablaba a los comunicadores y les decía, mire, nosotros nos tenemos que convertir, es casi que en traductores, para poder entender eso y comunicárselo de una manera más sencilla, si se quiere, al aficionado, al hincha, al que nos está viendo por redes, el que nos está viendo por YouTube, el que nos ve por cualquier lado, profe. Casi que es un traductor, pero termina siendo exactamente lo mismo o cosas muy parecidas. Sí, entiendo perfectamente a lo que te refieres. El tema es que, a ver, lo dije yo hace ya varios años, en algún momento que me preguntaban que yo por qué me había capacitado por fuera. Pues, bueno, fueron situaciones y que por qué hablaba como hablaba. Y yo les decía, pues hablo así porque así lo aprendí donde me capacité. O sea, donde yo me capacité para entender el juego, pues me lo enseñaron así. Y yo decía con mucho respeto, si me hubieran enseñado esto de otra manera aquí, pues lo estaría hablando de otra manera, pero es que a mí nadie me lo enseñó. O sea, yo no encontré un lugar ni quienes me enseñaran el juego aquí. Entonces tuve que ir a buscarlo otro lado y allá me lo enseñaron de esa manera y entendí lo que yo no había entendido ni nadie me había hecho entender del juego. Entonces, yo entiendo al hincha, entiendo al aficionado, pero al final nuestro objetivo como entrenadores es lograr que nuestro equipo tome una idea de juego, la logre, la materialice y al final tengamos resultados, porque esto es una profesión. Entonces, esto es como la ingeniería del sistema y la programación. Seguramente antiguamente la programación era se hacía de una manera, era mucho más sencilla. Hoy en día la programación ha llegado a un nivel, al tope, ha llegado al nivel de la inteligencia artificial y pues es como si digamos los ingenieros de vieja guardia de hace 30, 40, 50 años criticaran, no sé si lo hacen porque desconozco el medio, pero es poner en la balanza algo similar y que no, es que antiguamente la programación era más sencilla, ahora ya le estamos metiendo la inteligencia artificial y esto es muy enredado, pues sencillamente estamos en evolución, estamos creciendo, estamos avanzando, estamos cambiando y pues nosotros como entrenadores nuevos pues necesitamos estar al nivel de lo que el fútbol nos va dando. Profe, pero me lleva usted a preguntarle algo de ese nivel de conciencia que hoy tenemos. Claro,
mi mundo, aunque vivimos en la misma industria, profe, del fútbol, mi mundo es distinto al suyo. Mi información tiene que ir a otras personas y mi vida profesional no directamente depende de que esas otras personas entiendan bien lo que yo digo. Usted sí necesita Claro. que su jugador le entienda y lo sepa llevar. Completamente. Ahora, aquí va la pregunta. Nosotros, en mi mundo, tenemos algunos aficionados que, y por eso este nicho que estamos abriendo en AS, de hablar así del juego, hay algunos aficionados que tienen ese nivel de conciencia y han entrado en el juego. El futbolista, Qué bueno. el futbolista, profe, entra en ese nivel de conciencia, entra en ese juego, entiende cómo ustedes le están ahora enseñando el juego. Hay una parte que sí y otra parte que no, es indiscutible. De hecho, cuando, no sé, hace unos años estábamos en un proceso de constituir algo, eh, la palabra es desenseñar. Ya después, yendo a la parte científica, hay que desmielinizar. A ese nivel hemos llegado como entrenadores, pero en nuestros procesos de fútbol yo no tengo el tiempo de enseñar y después enseñar o desmielinizar. Entonces tengo que crear estrategias también para que estos jugadores que no entran en esto, yo pueda rodearlos de tal manera con quienes sí. Pero lo puedo decir tranquilamente, en Atlético Nacional habían jugadores que habían tenido la oportunidad de tener esta formación y a ellos les encanta. Son jugadores que te hablan mirándote a los ojos con la terminología clara y con el juego muy claro. Profe, pero es que yo necesito que usted, por favor, le exija a fulano de tal que se ubique en el cuadrado interior, porque es que si a mí me liberan y yo necesito meter la pelota ahí, poner un filtro ahí entre líneas para que él reciba, pero si él está en el otro lado, si él se fue a la banda, pues no vamos a superar las líneas de presión. Entonces, el jugador como muy chocado de que ya hicimos la primera parte de la tarea, que es liberar, superar primera línea de presión. Ahora vamos a superar segunda línea de presión, pero el jugador que tiene que estar ahí no está ahí. Entonces, este jugador disfruta el juego a ese nivel, pero el que no estaba ahí no lo disfruta porque él quiere estar corriendo por todo lado. Y no estoy diciendo que esté mal, porque ahora el término de moda es el juego funcional, ¿no? Sí. El juego funcional sí que se parece al fútbol de hace 40 años. Totalmente, o sea, el fútbol funcional es el fútbol de hace 40 años y también es válido, Claro. es muy válido y yo admiro a los entrenadores que tienen la capacidad de hacer que el fútbol funcional se materialice desde tareas hechas en la semana, porque es que el fútbol funcional es corra por todo lado, ¿no? O sea, júntense 4, 5, 6 jugadores en un sector, no sé cómo hacen para balancear el otro y si se pierde la pelota, evidentemente aquí tenemos muchos jugadores, pero si no, bueno, hay un desbalance que es natural en el juego, en el fútbol siempre hay desbalance, pero... en el fútbol estamos en eso. Hay jugadores que, a ver, puedo hablar con nombres claros. Jefferson Duque es un jugador que entiende el juego perfectamente, pero viene de una enseñanza con el profe Juan Carlos Osorio muy clara. Entonces yo con Jefferson Duque me hablaba de tú a tú tranquilamente. O sea, yo decía 4, 5, 6 cosas y él sabía perfectamente. Pero obviamente él tenía sus confrontaciones, se confrontaba él mismo preguntándose que había compañeros que no desarrollaban las tareas como nosotros queríamos que las hicieran, pero como entrenador yo no puedo entrar en ese proceso de desmielinizar en 3 días, en 4 días a puertas de un partido, sino que tengo que tratar de rodear y que los que sí puedan balancear, los que no desarrollan lo que uno hace. Es un proceso duro, es un proceso fuerte, pero yo como entrenador y formador pues tengo que tener apuestas y que bueno, si no gano, si no soy campeón, pues yo sé que estoy sembrando la semilla de muchos jugadores y los hay. Hay muchos jugadores hoy en día que entienden el juego así aquí en Colombia, con semillas de Osorio, de Corredor, del Rolo Flores, de Lucas, de García, y seguramente se me pasan otros y le pido excusas a los entrenadores que no menciono. Pero también tenemos la famosa llamada creatividad del jugador, de lo que muchos otros entrenadores hacen en procesos de formación donde les permiten de cierta forma la creatividad. Que creo que eso es un tema de debate muy grande, muy largo y es entrar a chocar. Pero bueno, profe, la idea es que como este programa lo hacemos semanal, de pronto más adelante tocamos ese tema. Para cerrar una última cosa, profe, y creo que va a ser una buena noticia para usted. No le voy a dar el equipo, no le voy a dar el técnico, no le voy a dar los nombres, por lo menos no al aire, después si quiere lo hablamos. Pero no hace mucho me pasó un cambio de entrenador de un equipo al otro. Y hablé con varios jugadores y los jugadores me decían, lo sentimos, ya tuvimos un entrenador que nos enseñó a ver el fútbol de otra manera, ya nos cuesta devolvernos, se nos hace difícil devolvernos. Porque efectivamente, profe, yo creo que esa semillita
ya, ahí va. Usted nombró a algunos, usted metas en esa lista. Esa semillita me parece ya está dando sus primeros frutos, profe. No, eso es genial. Es así, es así. Profe, un placer, espero le haya gustado. Yo creo que sí, a usted le gusta hablar del juego, lo sé. Oh, es algo muy lindo. Y iba a decir algo, recuerdo tanto cuando entrevistaban a los jugadores de Independiente del Valle cuando estaba Miguel Ángel Ramírez allí, y los jugadores ya no aceptaban otro tipo de juego, otra forma de ver el juego, de entrenarlo y de realizarlo distinto a como nosotros lo estamos hablando. Jugadores, Pellerano es un volante mediocentro que lo comparan con Busquets, como si fuera el Busquets de aquí de Sudamérica. Jugadores que ya no ven el juego de otra manera y que si se los hablan de otra manera, no, porque es que entraron en una lógica en la que no quieren hacer algo distinto. No sé si usted alguna vez escuchó, yo sí lo escuché, lo oí al aire cuando trabajaba con nosotros aquí en Caracol y me lo dijo personalmente. Mayer Candelo, yo aprendí a jugar fútbol ya viejo, cuando apareció Lillo. Antes simplemente entraba al campo y mi capacidad me permitía hacer muchas cosas, pero aprendí a jugar el fútbol cuando tuve a Lillo. Juan, yo he hecho cosas como estas y lo voy a decir muy corto. A un jugador en un entrenamiento, en un espacio específico, con una realidad de juego, con direccionamiento, lo necesario, simplemente para poder entender que era superar 1, 2, 3 líneas, llegar a la situación de gol y finalizar. Y lo dejé que hiciera lo que quisiera dentro del trabajo. Lo filmamos, todo este tema, muy bien, en tiempos con digamos un 8 versus 8, no recuerdo si era 8 versus 8 o 9 versus 9. Al siguiente día hice el mismo trabajo con los mismos jugadores en el mismo espacio, o sea, no cambié absolutamente nada, simplemente cambió el día. Y le pedí que hiciera unas tareas en especial. Sacamos los 2 videos, los análisis y le mostré cuántas veces había recibido la pelota en unos lugares en especial de influencia y cuántas veces había quedado en situación de frente al arco para patear, para filtrar, para asistir, para cambio de frente y demás. Más o menos las cifras, para no dar cifras de números, pero sí, donde yo le dije que debía ubicarse en ciertas circunstancias de juego, superó casi por el doble. Es decir, si el primer día recibió 7 balones en ese lugar, el siguiente día recibió 14. Pero la percepción, ahora, porque, a ver, recibiendo la pelota ahí en ese lugar, él tenía la posibilidad de rematar al arco, de filtrarle al 9, de abrirle al extremo, de cambiar de frente al otro extremo o de jugar con el interior que atacaba la espalda del central lejano, ¿verdad? Pero la percepción del jugador era que el primer día él había tenido total libertad, que había tocado la pelota muchas veces. Profe, pero es que yo toqué la pelota muchas veces. Y el segundo día yo siento que el balón no me llegaba. Yo le decía, sí, papá, pero es que, mire, me recibió 14 veces la pelota aquí hoy y ayer solamente 7. Y aquí es donde usted es más importante. Claro. Aquí es donde usted realmente va a ser figura. Pero no, él me decía, no puedo creerlo, profe. Yo la verdad, ayer sentí que sí tuve contacto con el balón y hoy no. Y aún, o sea, le abrí el mar. Y dejé que pasara por el mar y al cruzar al mar y aún así todavía no la creía. Entonces es un tema de educación, pero bueno, creo que es un proceso lindo, tú lo dices, y creo que vamos poco a poco. Es normal que exista el choque. Cuando hay cambio, hay choque, hay resistencia y es normal. Profe, última pregunta. ¿Me va a volver a aceptar una invitación aquí a Tácticas? Oh, por supuesto, con todo el gusto, me encanta. Y te agradezco de verdad que me hayas invitado el día de hoy. Ahí está, John Bodmer. Invitado hoy a Tácticas, el programa de AS Colombia, donde no hablamos de fútbol, hablamos del juego. Muchas gracias.